Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace poco compré unas figuras de Hasbro, pasaba a compartirles el unboxing. Hasta el momento vengo subiendo videos sobre maquetas de aviones únicamente, pero cada tanto voy a subir videos sobre otros coleccionables. Como dato curioso, casi todas las personas que conocí que hacen plastimodelismo de aviones, también coleccionan figuras de Star Wars. No sé dónde está la conexión entre esos dos hobbies, pero he conocido mucha gente que junta específicamente estas dos cosas. Vamos a empezar con estas figuras de episodio 3. Tenemos un comandante Bacara, hacía rato que lo venía buscando, no hay muchas figuras de este. Tenemos esta que es del 2005 y otra que salió en Legacy Collection, que la tuve hace mucho, es un poco más articulada que este, pero ambos se ven casi iguales. Aprovecho la oportunidad y les cuento cómo es que abro los blisters de esta colección sin dañarlos. Por las dudas, quieren conservar las cajas sanas, tienen que cortar la cinta que sujeta cada una de estas dos aletas y después cortar en la base una línea recta. Van a ver que de esta forma hay espacio justo para sacar la figura y el blister queda totalmente sano, no se despegó nada. Esto les permite volverlo a guardar por si quieren exhibir la figura dentro de la caja nuevamente. Me encanta esta figura, muy linda. Lo que sí, este molde tiene algunas limitaciones. Van a ver que los brazos se mueven así al presionar las piernas, así logra hacer este efecto como que está disparando. Muchas figuras de esta colección tienen esta función. Además del rifle, también trae la carabina, que creo que cuando lo vemos en la película utiliza esta. Algo que me llama la atención de esta figura es que no le dieron articulación en las rodillas, no sé por qué. Los Galactic Marine están entre mis troopers favoritos, y con Bacara en realidad pueden tener varios, porque en la película, si se fijan de fondo, hay otros soldados que tienen exactamente la misma armadura. Vamos con la que sigue, el piloto clon, pero este no es el común, este es la variante con traje negro, que supuestamente es un piloto de V-Wing. Esto es algo que varias figuras de antes tenían. A veces te venían con un accesorio gigante que hoy en día ninguna figura te lo traería, ni siquiera una deluxe. Este piloto, por ejemplo, venía con esta torreta láser que dispara un proyectil. Funciona perfecto y el piloto está muy bonito. También van a ver que tiene logos imperiales. Este sería como el eslabón entre el piloto clon y el piloto de TIE Fighter. De hecho, se ve mejor entre tropas imperiales. Esta figura me gusta, tiene como distintos tonos de negro, mate, brillante, gris, plateado. La verdad que una figura muy linda que no sé por qué le ignoré todo este tiempo. También tenemos al comandante Bly, una figura que, si bien es muy buena, no le vendría mal que lo lancen en Vintage Collection. No lo han actualizado desde 2005. Sí sacaron un Bly en Black Series, aquí lo tengo en escala 6 pulgadas, que hasta hoy en día se consigue a buen precio. Las banditas elásticas ya están podridas. Esta figura tiene las articulaciones muy duras. Me da un poco de miedo posarlo, pero ya se van a ablandar con el tiempo. Lamentablemente no tengo troopers de Bly. Ojalá pueda conseguir en algún momento. Ojalá saquen nuevos, ya que no hay muchos troopers amarillos, así que no vendría mal. Y la última figura de 2005 es el Clone Commander, que para los que saben de clones, saben que en realidad este es el comandante Davis. Quizás sea mi diseño de clon favorito de episodio 3, y ni siquiera aparece en la película. Creo que eliminaron la escena donde aparecía, algo así, pero sigue figurando en todas las enciclopedias y libros sobre Revenge of the Sith. Es mi favorito porque combina muchas cosas que me gustan, este color rojo, el esquema de franjas similar al Trooper 501, el Kama y el Powdron como de ARC Trooper, me encanta, muy lindo. Y viene con un zipline, creo que es este accesorio que lo he visto con muchos juguetes de Batman en varias ocasiones, que funciona bien, ¿no? Está bueno, pero es demasiado corto el cordón. Todas las figuras venían con esta publicidad. Acá se muestra un poco de todo. Hay figuras 375, algunos vehículos, este casco de Vader que me acuerdo que lo vendían en Walmart. Y recuerdo los Force Battlers que tenían un tamaño similar a los Black Series. Tengo otra figura aquí que es Vintage Collection y es el Death Star Droid. Siempre me gustó el diseño de estos droides. Este en realidad no es tan fiel como el que se ve en la Estrella de la Muerte. Está más inspirado por el que aparece en el Sandcrawler. Lo que pasa es que así venía en la línea Kenner original y quisieron ser fieles a eso. A estos blisters sí les saco toda la burbuja. Suelo utilizar los cartones para decorar el fondo de los estantes en donde tengo las figuras. Se ve muy bien. Este droide había salido en Legacy Collection, donde estaban las figuras Build a Droid, donde cada figura venía con una parte para armar un droide, así que deberíamos poder desarmarlo, a ver.
Y tengo otro de estos droides que venían en partes, el HK-50 de Knights of the Old Republic 2. Vamos a ver si podemos intercambiar las partes. Bueno, en principio sí, sí se puede. Lo que sí, las piernas acá tienen distinto largo, por ejemplo. El punto débil de esta figura es la articulación, es muy limitado, pero al final del día lo único que va a hacer es estar de fondo ahí con los imperiales. También puede ser el droide que atiende en la cantina de Nevarro, ¿no? Se parece bastante. Vamos con las últimas dos, que son figuras del episodio 1 que encontré en Mercado Libre de oferta. Primero tenemos a Darth Maul. No sé si recuerden esta colección con los Comtech chips, que si tenías el aparatito podías escuchar las voces de los personajes. Para eso eran los chips que también funcionaban como base para las figuras. Se ve muy bien la pintura, la verdad que para ser una figura de hace tanto está muy bonito. Uf, ahí sale el aire encapsulado desde el 99. Y bueno, con un corte así en L ya podemos sacar la figura, no hace falta romper todo el blister. Hasta hoy en día este esculpido se mantiene muy bueno, articulación básica pero logra varias poses. Y vamos a probarle esta túnica que me vino con un Anakin de episodio 3, pero me di cuenta que en realidad era de un Darth Maul. Y aquí la última figura, el holograma de Darth Sidious. Nunca tuve una de estas figuras así holográficas, hay de varios personajes. No sé si se notará en cámara, pero es bastante translúcido, logra muy bien el efecto. Eso sí, está como muy pegajoso, parece bañado en pegamento. Debe ser que al estar tantos años encerrado este tipo de plástico reaccionó así. Y a ver, uff, tiene un olor, apesta queroseno o algo así, o un químico. Bueno, con una linterna abajo va a mejorar mucho y se ve muy bien esto. Serviría mucho esto para alguien que hace cosplay, por ejemplo. Y bueno, por suerte le pude limpiar un poco lo pegajoso, pero está potente, ¿eh? La verdad esta figura es muy útil. Pueden ponerla con su Maul, con sus clones ejecutando la Orden 66, con Dooku, con Vader. Obviamente no funciona como el Palpatine principal de una colección, pero es un gran accesorio para acompañar a otras figuras, se los recomiendo. Bueno, eso sería todo. En un mes me llega un lote con muchísimos troopers, así que voy a ver cómo hago para hacer estos videos unboxing un poco más cortos, siempre se me terminan haciendo muy largos. Así que les dejo un saludo, mucha suerte.